Bienvenidos una vez más a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta edición tenemos para ustedes una presentación a propósito de este domingo. Es la muy conocida entrega de los premios de la Academia, los Oscars. Muchos se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? Hemos decidido el día de hoy conversar respecto de películas que de alguna manera u otra nos pueden ilustrar algunas situaciones jurídicas que la humanidad ha vivido o que podemos afrontar en el día a día y que a través de las imágenes en la gran pantalla nos pueden llamar a la reflexión. Esto a propósito, por ejemplo, el día de ayer, gracias a Radio Filarmonía, concurrí con mi esposa a ver una interesante película en avant premiere, precisamente titulada Silencio. Esta película Silencio, protagonizada por Liam Neeson y Andrew Garfield, película extranjera, abordó lo que corresponde a las vivencias de los padres jesuitas que estaban en misiones a lo largo del mundo, específicamente en el Japón, en la década, o mejor dicho, en el siglo XVII, y todas las persecuciones, las torturas y una serie de vejámenes de las que eran víctimas. ¿Por qué? Japón quería preservar su única fe hacia Buda, mientras que los padres jesuitas intentaban llevar el evangelio y cristianizar esa región, como lo hicieron en América, como lo han hecho en África y como hasta el día de hoy muchas órdenes religiosas lo siguen haciendo. ¿Por qué comento de esta película que vimos ayer? Aparte de ser una película bastante reflexiva que les recomiendo ver, Silencio, la han estrenado ya el día de hoy jueves. Lo que llama mucho la atención, y valga en verdad es por qué no referirlo a manera de un llamado de atención a nuestras leyes y nuestro derecho, es que todos estos sacerdotes que intentaban evangelizar eran cruelmente castigados. Algunos de ellos eran incluso obligados a renunciar a su fe, eran sometidos a castigos muy inhumanos. Pero todo eso era legal. Las leyes japonesas permitían que los extranjeros que intentaran llevar otro credo pudieran ser maltratados de esa manera. E incluso Japón tenía una religión oficial, como el Perú también la tuvo durante todo el siglo XIX, y otros cultos u otras creencias eran perseguidas. Entonces vemos allí en esta película, nos recuerda cómo los sistemas jurídicos también obedecen a los intereses del país, que en algún momento era, por ejemplo, no tener otra religión más que una oficial. Hoy en día, pues ya en casi todo el mundo se promulga la libertad de credo, la libertad de pensamiento, y por supuesto que nadie sea perseguido, ni por supuesto tampoco maltratado en razón a sus creencias. Pero ahora les quiero comentar, siguiendo con este tenor, de otras películas. En el año 2013 ganó el Oscar a la mejor película 12 años de esclavitud. Este film relata las vivencias que desgraciadamente surgieron en el contexto del esclavismo estadounidense en el siglo XIX inicios, y cómo algunos, digámoslo así, libertos, esclavos que habían obtenido su libertad, eran secuestrados por los traficantes y llevados a otros estados con el objetivo de que vuelvan a ser mano de obra esclava. La historia es bastante conmovedora, toda vez de que esta persona, el protagonista Platt, que era su nombre de esclavo, es arrancado de su ciudad, prácticamente secuestrado por los traficantes. Él tenía esposa, tenía hijos, era un hombre libre, un hombre instruido, pero era negro. Lo llevan a otro estado y lo tratan como un animal.
nos relata de una manera muy cruda los abusos que cometían los amos contra otros seres humanos. Hablamos de hace nomás un par de siglos atrás. Obviamente que el retrato que hace de la sociedad norteamericana y los abusos que se cometieron eran una crítica muy propicia, toda vez porque aún vivimos con una sociedad bastante racista. Y este tipo de películas nos llaman poderosamente la reflexión de cambiar las cosas. Le recomendamos el film. La película transcurre cómo este hombre trata de superar haber sido nuevamente puesto como un esclavo y todas las peripecias que surgen con tal de él volver a ver a su familia, ver a su esposa y superar ese terrible drama. En el año 2009 ganó el Oscar a la mejor película extranjera, compitiendo con la primera película peruana que fue nominada a los Oscars, la película argentina El secreto de sus ojos, un film de Juan José Campanella protagonizado por Ricardo Darín, una película preciosa en el sentido de que ilustra mucho el folclore argentino. No recordemos que como americanos también conocemos bastante sobre nuestros hermanos del sur. Y la película se ambienta en el ámbito, digámoslo así, de los pasillos judiciales, de los auxiliares, de los asistentes, de los abogados y jueces. Y como un caso que había llamado la atención de algunos, un asesinato brutal a una mujer, comenzó a conectar a diversos personajes de la vida jurídica y hasta política de la Argentina en un contexto donde todavía se veían las facciones y los enfrentamientos entre los peronistas y los opositores en el gobierno. Una película bastante conmovedora, sobre todo porque hasta el último se trata de castigar al responsable del crimen. Y les dejo, no les quiero adelantar ninguna de las películas, pero sí les comento una frase que cuando uno la escucha en ese momento, en ese instante, sinceramente le tiembla hasta el alma, ¿no? Usted me dijo que era perpetua. Espero que la puedan ver también y entenderán por qué ganó el Oscar. En el año 2007, si queremos hablar un poco para los niños, ganó el Oscar a la mejor película animada, Ratatouille. Este film nos habla de Remy, una rata que siendo, digámoslo así, parte de una familia, si queremos decirlo, de un nido, desgraciadamente él no estaba conforme. Y decimos desgraciadamente en parte porque su disconformidad y su constante oposición a lo que le decían que era lo que debían hacer las ratas, hurtar comida para sobrevivir y no acercarse a los humanos, hace que él digámoslo así, se conduzca a situaciones muy extremas. Pero esta rata tenía algo especial. Esta rata quería ser cocinero. Y hoy en día, pues y desde hace mucho tiempo atrás, creo que pensar a una rata en una cocina es la idea más desagradable que se nos puede imaginar. ¿Por qué cito este film y por qué sugiero que lo veamos? ¿Qué tiene que ver con el derecho? Hay leyes escritas, leyes positivas, leyes que las encontramos en los códigos, en la Constitución. Pero hay aparentemente leyes que son naturales, que no están escritas en ningún papel, pero están escritas en nuestras conciencias. Desgraciadamente a veces estas leyes tienden a ser prejuicios, ¿no? Por muchos años, por décadas, un pobre no se puede casar con una rica. ¿Por qué no? Bueno, habían leyes, sí, durante muchos siglos que prohibían eso, pero hasta el día de hoy, aunque ya no existen esas separaciones por ley, nos queda a veces el complejo interno en algunas personas. No se ve bien, la costumbre nos dice que hay que buscarnos a alguien de nuestro nivel. Pues algo así se aborda en Ratatouille. Este protagonista, esta rata, Remy, quiere demostrar que él puede cocinar. Y más aún, una frase que puede ser muy alentadora y creo que con toda justicia ganó el Oscar, era de que se hizo amigo en la imaginación de uno de los mejores chefs de toda Francia, que ve en él un prospecto. Y no solamente lo vio en él, sino que él siempre
A lo largo de su vida, el chef Gusteau, el chef humano, tenía una frase: cualquiera puede cocinar. Y alguien puede decir, ¿qué hacemos hablando de cocina y derecho? No tanto así, sino que precisamente esta rata desafió esos prejuicios, esas leyes no escritas. Y al final vemos a lo largo de la película cómo, producto de su habilidad, pero sobre todo de su pasión, como de su entrega, él logra un cometido muy importante. Así que esta película también les puede llamar la atención. Ganó el Oscar, como les digo, en el año 2007, la mejor película extranjera, la mejor película animada, perdón. Pueden verla con los niños, con la familia, y se van a entretener y entender una vez más que las leyes no son solo lo que está en el papel, también lo que puede estar en nuestras mentes y corazones. Ya concluyendo un poco más atrás, año 2002, un interesante musical, pero que también se enfoca en los crímenes y en el papel de los abogados, que muchas veces tienen cierta, digámoslo así, figura de ser muy verbosos y sumamente convincentes, casi retóricos. Estamos hablando de la película Chicago. Ganó el Oscar a la mejor película en la ceremonia del año 2002, y allí el protagonista es el abogado Billy Flynn y su clienta Roxy Hart, una mujer que en el contexto del Chicago de Al Capone se vio involucrada en el asesinato de un hombre. En la cárcel conoce a otra mujer que también estuvo involucrado en un homicidio contra un varón. Estamos hablando de Bill McKelly. Y la película nos demuestra todo lo que los abogados generalmente hacen para manipular el caso, para desarrollar su teoría y finalmente conseguir pues la absolución. O de repente no nos sale muy bien el argumento y terminamos condenando a nuestro cliente. También nos retrata las situaciones extremas que vivían muchas mujeres en una sociedad todavía bastante machista, y por supuesto cómo los medios de prensa, coludidos con los agentes judiciales, pueden cambiar la tendencia de la opinión pública de la noche a la mañana. Chicago, entonces, película que gana el Oscar, protagonizada por Richard Gere y por Catherine Zeta-Jones, que ganó también el Oscar a la mejor actriz de reparto por esta interpretación de Bill McKelly. Les sugerimos que la vean en la familia. Me podrán estar de repente cuchicheando allí en la platea. ¿Y por qué no habla del Perú? Usted habla de solo películas extranjeras. Bueno, los premios de la Academia en Hollywood solo premian a películas de su gremio. Y algunas que otras también de habla no inglesa. Pero si me preguntan, una película peruana, sabemos que nuestro cine es bastante realista en el sentido de abordar, en su mayoría, figuras o situaciones que son naturales de nuestras ciudades. Pero me animaría a sugerirles una película de Francisco Lombardi, si quieren ver en esta semana de la entrega de los premios Oscars. Y esto es El secreto de sus ojos. No, pero ¿qué estoy hablando? Ya la mencioné esa. Ojos que no ven, también estamos Lombardi, y los argentinos también tenían mucha fascinación por los ojos. Disculpen, Ojos que no ven. En Ojos que no ven, Lombardi nos muestra un panorama de los meses finales de el siglo XX y XXI, sobre todo, en el siglo XX, perdón, en el Perú, y el inicio del siglo XXI. Específicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los últimos días del gobierno de Fujimori Montesinos, y cómo una situación tan extrema, el fin de todo un régimen, impacta en la vida de personas comunes y corrientes. Un general caído en desgracia y que mata a una persona, un abogado acostumbrado a corromper a jueces y fiscales para obtener beneficios a sus clientes, y cómo también esta situación del derrumbe de todo un régimen lo deja prácticamente sin su forma de vida, ¿no? O la manera en que se sustentaba sus ingresos. Por supuesto también cómo algunas familias se quiebran y se separan porque uno de los padres o la madre de repente se ve obligada a refugiarse o exiliarse porque ya estaban cambiando las cosas en el Perú. Son retratos muy simpáticos con un gran elenco que en verdad Francisco Lombardi al menos nos da una especie de crónica de cómo un hecho político a nivel general y nacional, como fue el fin del régimen fujimorista, podía de alguna manera u otra afectar a
un trabajador en el Poder Judicial, que vemos una situación bastante anecdótica que tiene mucho que ver con el video Curi Montesinos y cómo llega a la luz en la imaginación de Lombardi. Y también, por supuesto, cómo niños y niñas ven a sus padres siendo víctimas de persecuciones y cómo ellos sobrellevan esta situación. Para concluir, les digo, estudiantes de derecho, abogados, profesores y público en general, el cine es una interesante herramienta para sensibilizarnos. Puede que a algunos no nos guste, otros sí seamos cinéfilos, como se les suele denominar a los fanáticos del cine, pero de alguna manera u otra, así como los libros, que los ven siempre en nuestras presentaciones, nos dan una perspectiva. Es un arte, y el arte puede conmover hasta la fibra más profunda de nuestro cuerpo. Y esa fibra siempre tiene que apuntar a hacer el bien. Y ese bien en los seres humanos implica la justicia. Y precisamente los abogados y los jueces y los fiscales y todos los que nos formamos en esta bella profesión tenemos que asegurarnos que la justicia no sea algo que se vea únicamente en el cine, sino que más bien sea cada día la realidad. Eso es todo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.